La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo continúen abundando en cada uno de nuestros corazones. Al dar inicio a nuestro estudio semanal, Jesús para todos. Nuestra lección de hoy es la lección número 9, titulada El mandamiento rechazado. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a leer en Éxodo capítulo 20, verso 8 al 11. Dice de la siguiente manera: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. En estas traducciones, leo de la traducción Reina Valera, hay una notita en la parte de abajo, justo de esta línea, donde dice, señalando la palabra reposo, dice, aquí equivale a sábado. Cuando leemos en la traducción latinoamericana, que es una de las versiones muy buenas, es una Biblia católica, una traducción católica, y leyendo ahí claramente dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. La palabra santificar significa separar. Lo que lo hace santo ese día es para quien se dedica, o sea, a Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Él es santo, 3 veces santo. Así es de que cuando se dedica este día a Él, el día tiene el apartamiento, el nombre, ¿cómo les diré? Tiene la señal de santificación, de ser un día santo, pues es un día que se dedica y se aparta para el santo, que es Dios, el Todopoderoso. Más adelante vamos a estar mirando en este mismo estudio por qué razón no puede ser cualquier otro día. Porque a veces algunas personas argumentan, creen y hacen diciendo que no tiene que ser precisamente el sábado, que podría ser viernes, jueves, lo importante es que lo dediques a Dios, y si lo dedicas a Dios, entonces el día se vuelve santo, sin importar qué día de la semana sea. La Biblia no enseña eso. Ella es específica cuando cuenta los días del 1, 2, 3, 4, 5, 6 y dice el séptimo es el día que apartarán porque Dios lo santificó, lo bendijo y lo reposó. Son frases y palabras muy importantes que tomarán tiempo y es necesario tener el tiempo para ver qué significan cada una de estas cosas. Continuamos leyendo el verso 9. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Verso 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y dice lo que no se debe de hacer. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, ni sus visitas, ni las personas que están temporalmente viviendo dentro de sus casas. La razón de este mandamiento, dice, es porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo, tiene bendición, bendijo el día de reposo y lo santificó.
La bendición está en este día. Tú puedes parar de trabajar, de negociar, de obtener lo que día con día haces y no te hará falta ni te sobrará. Como el maná en el desierto. No te va a hacer falta pan, ni porque cierres o porque no tengas ese salario ese día de trabajo. No te va a hacer falta. Así es, porque está bendito, es bendición. Porque es un día no de reposo para uno mismo, para dormir y decir, ay, déjame relajo. Ese día puede ser cualquier otro día, cuando lo quiere dedicar para usted mismo. Pero cuando se hace para Jehová, entonces la cosa cambia, porque ahora es dedicado para Él. Y dice que la razón es porque en esos 6 días es un tiempo de recordar y de reconocer al Creador de todo, recordarnos que Él es el creador de todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos. Entonces, la pregunta número 1 dice, ¿dónde se observó este mandamiento por primera vez? Porque muchos argumentan que fue dado a los judíos y que este día es solo para ese pueblo de Israel conocido ahora, hasta el día de hoy, y que es porque está en los 10 mandamientos. Pero realmente lo encontramos este día solo en Éxodo 20. A partir de ahí, miramos que no. Vamos a leerlo en Génesis 1, verso 1 al 3. Dice de la siguiente manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí vemos al Dios creador creando, obrando. Capítulo 2 de Génesis, del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así es de que fue dado por ejemplo, por mandamiento. Bueno, no se dijo como mandamiento, pero se dio una declaración divina donde lo que Dios hizo, cuánto lo hizo y qué hizo con ese último día. En el último día creó el reposo, el descanso para toda su creación. Él observó y miró y se regocijó en ese día, tal como deberíamos de hacer todos los que hemos recibido este mandamiento como convicción en nuestros corazones. Así es de que lo vemos por primera vez en el Génesis, en el principio. Tomando acción el mismo creador de lo que se hace en este día 7º. Muy bien, seguimos con la pregunta número 2. ¿Cuándo se estableció como mandamiento escrito? Bien, lo acabamos de leer. Éxodo 28. El pueblo de Israel ahora es sacado de la esclavitud de 400 años de esclavitud en Egipto. Es sacado con mano fuerte, con grandes señales del Dios Altísimo, y salen rumbo a la tierra que se le había prometido a Abraham.
para toda su descendencia. Y salen y en el desierto, estando ahí, Dios le dice a Moisés que suba al monte y va a la montaña y se está ahí 40 días, 40 noches, y es donde se le da a Moisés las tablas de la ley. Tablas que fueron labradas por Dios mismo y escritas por el dedo mismo de Dios. De ahí, si usted lee esa historia, que deberíamos de leerla, es muy hermosa la Sagrada Escritura para aprender, para enseñar, redarguir y corregir. Miramos que cuando baja el pueblo está en idolatría. Moisés quiebra las tablas de esa ley que Dios había escrito y ahora Dios le dice, sube de nuevo. Y vuelve Moisés y sube, pero ahora le dice, lábrame 2 tablas como las primeras que yo había hecho. Y cuando Moisés las labra, las prepara, ahora Moisés prepara las tablas, pero no las escribe Moisés, las vuelve a escribir Dios. Y las vuelve a escribir con su dedo. Todas cosas muy significativas, pero lo que estamos viendo es que ahí se dio como mandamiento entre los 10 mandamientos. Como mandamiento que resume al primero y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Los primeros 4. Sellado el número 4 con el día de reposo, el sábado, el día 7º. Pregunta número 3. ¿A quiénes les dio este mandamiento? Éxodo 21 dice, y dijo Jehová Dios, habla a los hijos de Israel. Israel, Jacob, los descendientes de Jacob. Lo interesante es que entre todo ese pueblo la Biblia testifica que también iban otros que no eran descendientes de Jacob. Y también escucharon este mandamiento y muchos de ellos también lo observaron, todos ellos. Gálatas 3:28, leemos ahí. Si bien es cierto, en Éxodo 21 encontramos cuando se dio esta ley de los 10 mandamientos que se le dio a los hijos de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, en Gálatas, una de las citas entre tantas, nos prueba de que nosotros somos parte también de este pueblo. Y dice, verso 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Así es de que hoy somos un solo pueblo. Y recordemos la lección anterior. Los mandamientos no se obedecen ni se guardan para obtener la salvación. Los mandamientos se obedecen y se cumplen y se observan porque hemos sido salvos y ahora ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Somos un pueblo en Cristo Jesús. Y Jesús viviendo en cada uno de nosotros continúa obedeciendo y cumpliendo su propia ley y agradando a su Padre. También tenemos otra cita, Éxodo 12:38. En la cita de lo que les comentaba anteriormente, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Aquí se declara que entre el pueblo de Israel iba grande multitud de toda clase de gente. Así es de que esta ley no solo la dieron ni la escucharon judíos israelitas descendientes de Jacob, de Abraham, Isaac y Jacob, sino que también iban entre ellos muchos para complementar y siempre mirar
que la gracia y los mandamientos son para todos los que creemos en Cristo Jesús. Tal vez usted se pregunta hoy, como la pregunta número 4, ¿se debe obedecer este mandamiento hoy? Porque, pues, hoy estamos bajo la gracia y eso sin duda es así. Estamos bajo la gracia. Entonces, ¿se debe de obedecer ahora? ¿Qué dice Éxodo 31, versos 12 al 17? Dice de la siguiente manera: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad ustedes guardarán mis días de reposo, porque es señal entre mí y ustedes por todas sus generaciones, para que sepan que yo soy Jehová, que los santifico, que los aparto, que los ha apartado. Y es una señal de que pertenecemos al Santo, al Todopoderoso. Dice que será guardada por todas nuestras generaciones. Así, el verso 14, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. O sea, apartado es para ustedes. El que lo profane, de verdad morirá, porque cualquiera que haga obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Muy interesante. Lea esta cita, Éxodo 31, desde el versículo 12 hasta el verso 17. Léalo en oración. Deje que sea Dios que le hable. Deje que Él le dé convicción. Y si la recibe, obedézcala. Y hágalo no por religión, hágalo por amor, para agradar y obedecer a su Padre Celestial. Y al final, amados, amigos y hermanos que escuchan este audio, ¿qué no nos cansamos de 7 días trabajando la misma rutina? Y si hay un día que tal vez dice no voy a trabajar y lo descansa y se pone a dormir, ¿qué no termina a veces hasta con dolor de cabeza de dormir tanto? Mas pruebe usted y tome el día séptimo y descánselo, pero no para usted, para Jehová. Exáltelo a Él, contemple la naturaleza, regocíjese en su creación, empezando en usted mismo que fue creado por Dios. Y verá qué bendición tan grande. Verás que su alma realmente descansa. Verá que su alma se recrea y obtiene paz y gracia. Y cuando usted comience el día siguiente sus labores, lo comenzará tan diferente a lo de tantos años que ha trabajado continuamente. Continuamos. Pregunta número 5. ¿Qué es permitido, pues, y qué no es permitido hacer en sábado? Esto es muy importante, porque en tiempos de Jesús
Ya los rabinos y maestros y estudiosos de la Torá, los intérpretes de la ley, le habían agregado 504 reglas al día sábado, que nunca mencionó Jehová Dios. Ya ellos hasta levantar la camilla no era permitido, era trabajo. ¿Recuerdan? Tal vez han visto alguna película o lo han leído. Y les dejaré la cita para que ustedes lo lean. Cuando Jesús sana al paralítico, fue en sábado. Y casi siempre todas las sanidades que él hacía eran en sábado. Y por eso lo querían matar. Y eso fue sus argumentos ante el Sanedrín. Así es de que decían, Jesús le dijo al paralítico en sábado, toma tu camilla, toma tu lecho y camina y anda. Cuando los fariseos lo encontraron y lo vieron, los maestros de la ley le dijeron, ¿por qué andas cargando tu camilla en sábado? Y le dijo, se enfocaron más en que el hombre cargaba su camilla en sábado y no les importó que ahora el hombre andaba caminando, sano, libre de su enfermedad, libre de su parálisis. Eso es religión. Entonces le dijeron, el que me sanó me dijo que tomara mi camilla y me fuera. Y es una historia, léanla, todo esto es maravilloso. Y entonces el religioso dice, no hagas esto, no toques aquello, no comas esto, no. La religión te prohíbe muchas cosas, pero lee la Biblia. La Biblia te da libertad, la Biblia te da bendición, la Biblia te da paz, gozo y regocijo al obedecer al Altísimo. Por eso Jesús les decía, es necesario hacer lo bueno en sábado. Pero veamos entonces. Ya leímos varias veces Éxodo 20, 8 al 11. Usted léalo de nuevo. Dice que no hagan ninguna obra. Ni usted, ni su hijo, ni su hija, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su extranjero, nadie que more dentro de sus puertas. Pero ahora leemos Éxodo 15, versos 32 al 36. El capítulo es el capítulo 16 y vamos a leer desde el verso 19. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos recogieron del maná para otro día. Y el maná crió gusanos y hedió. Y se enojó Moisés contra ellos. Y los que recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego el sol calentaba y se derretía. El sexto día recogieron doble porción de comida. El sexto día, 2 gomeres de cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que dijo Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que hay de cocer, cózanlo hoy. Y lo que han de cocinar, cocínenlo hoy. Entendemos, cocer significa, su ropa, algo que te tiene que preparar, hágalo un día antes. Y si ha de cocinar, cocínelo un día antes. Y dice, lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que les sobre, guárdenlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado. Y no se engusanó ni hedió. Bueno, y dijo Moisés, verso 25, cómanlo hoy porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no encontrarás maná en el campo. 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Muy bien, leemos ahora. Vamos a ir a leer Mateo 12 del 1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre.
y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Pregunta, ¿estaban piscando en el campo o iban de paso y les dio hambre, llevaban hambre, arrancaron unas espigas y comenzaron a comer? No estaban trabajando, arrancando espigas, labrando el campo, no estaban en tiempo de pisca. Estaban pasando por los sembrados. Era permitido coger algunas espigas, algunos granos y ir comiendo. Y ellos hicieron esto. Pero miren lo que pasa con los religiosos. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero Jesús les dijo, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues yo les digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Es una escritura que puede ser muy malentendida, la pueden considerar controversial, pero en ninguna manera no lo es. Había una necesidad. Los discípulos tenían hambre. David y sus hombres en aquel tiempo tenían hambre. Había algo que había que suplir. Y por religiosidad no les iban a dar de comer. Así es de que es necesario hacer el bien. Si usted necesita, usted compartir su pan, no alcanzó lo que usted tenía preparado, era solo para usted, pensaba que solo usted iba a estar el día de mañana, que podría ser ya el sábado. Entonces, dice, no puedo darle a esa persona que está hambrienta porque no tengo nada hecho. ¿Cómo no? Vaya, prepare, guise y dele de comer, sáciele el hambre. Y compártale de Jesús para el hambre espiritual también, que siempre hay en toda alma. Así es de que la religión es extrema y la religión es pecado. La religión lo lleva en contra del mandamiento. Es necesario por eso siempre obedecer a Dios antes que a los hombres. Además, el día es dedicado para Jehová. Él es el Señor, a Él se le agrada y es necesario hacer el bien en sábado. Así es de que ahora usted dice, no, pues hoy no quiero, ya me dio flojera, ya tengo pereza, mejor mañana guiso algo rapidito. Bueno, ya eso es muy diferente al tema ya no está en obediencia ni en agrado. Leemos Juan 5, capítulo 5, versos 5 al 12. Por cuestión de tiempo lo vamos a dejar ahí, pero usted puede leerlo. Es la cita de referencia que le hice del paralítico que yacía enfermo por muchos años. Y entonces Jesús dice que este hombre tenía 38 años en esa camilla. Y Jesús va, lo sana en sábado y le dice, toma tu lecho y anda. Y cuando vemos los religiosos, se encuentran con él, les repito nuevamente, y entonces se fijan más en el acto de que lleva cargando una camilla y no en la gloriosa y misericordiosa obra de Jesucristo, de que el hombre después de 38 años anda caminando. Eso es religión. Cuando nos enfocamos en lo que para nosotros no se debe hacer, pero nos olvidamos de agradar a Dios y de servirlo a Él y al prójimo en el amor. Para terminar con esta pregunta, también le voy a dejar citas si usted gusta leer en el libro de Marcos, capítulo 2, versos 23 al 28.
Tenemos otra en el mismo libro de Marcos, capítulo 3, versos 1 al 6. Todas ellas nos hablan de hechos de Jesucristo en sábado, sanando, cuidando, bendiciendo y a la vez honrando y santificando en su humanidad al Padre en obediencia. Y todo esto en sábado. Así es de que es importante hacer una distinción y no caer en religión. La religión no es buena. Pero este día, como les decía en el título, un día que es rechazado. Si usted se da cuenta, la mayoría de las personas dicen, no, ese día ya no. No, eso es para los judíos. No, ¿y quién puede hacer eso? Bueno, la misma ley de Dios dice que los mandamientos que Él dio no son pesados. Dice que no son pesados y que no están arriba en el cielo para que digan quién va a subir a ellos para traerlos, ni al otro lado del mar para que digan y quién cruzará el océano para poder traerlos y obedecerlos. Están en nuestros corazones. El amor de Dios que está dentro de nosotros, que ha sido derramado en todo real creyente, nos hace obedecer, nos hace honrarlo. Pero este día, de todos los mandamientos, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los cristianos creyentes dicen, oh sí, no debes tener ídolos, no debes hacer imagen, no debes adulterar, no debes robar, no debes matar, no debes dar falso testimonio, honra a tu papá y a tu mamá. Pero cuando le dicen del sábado, dicen, no, ese sí no. Es el mandamiento rechazado. ¿Sabe por qué? Porque es el mandamiento en el que se honra al Dios Todopoderoso, en el que se exalta al Creador del cielo y de la tierra y se le reconoce como tal, al Altísimo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que usted se detiene todo un día y dice, Señor, tú eres Dios y fuera de ti no hay quien salve. Señor, mi alma te alaba. Mi alma te exalta y te glorifica porque eres único Dios, creador del cielo y de la tierra. Es el día en el que se le reconoce y se exalta a Él. Es la señal de que le pertenecemos a papá, le pertenecemos a nuestro Dios, el que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos ha hecho un solo pueblo con el pueblo de Israel, los descendientes del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Muy pronto en la historia se vivirá algo, tal vez si a usted le toca lo recordará. El día, literalmente, este mandamiento tratará de ser cambiado. Y por esa causa, usted puede ser perseguido y matado. Llegará ese día. Si lo ha escuchado antes, tal vez dirá, oh, eso ya no va a pasar. Si aún vive en esta tierra para ese entonces, lo comprobará. Y lo dice la pregunta 6, ¿quién intentará cambiar esta ley? Daniel 7:25. Es una profecía. Lo vamos a leer desde el 24. 7:24 del libro de Daniel. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Quiénes son estos? Luego lo va a probar la Sagrada Escritura. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo.
¿Quiénes serán entregados en manos de este reino, de este poder político religioso? Los santos del Altísimo. Intentará este rey y este reinado cambiar la ley y los tiempos. Tenemos otra cita en Apocalipsis 14:12. Dice de la siguiente manera: cuando este tiempo llegue en que este poder tratará de cambiar la ley de Dios y los tiempos. Dice: aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Dice: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es bien interesante. No es la fe en Jesús, es la fe de Jesús. ¿Cuál es la fe de Jesús? La fe que salva, la fe de obediencia, la fe que agrada al Padre. Así es de que los que observan los mandamientos de Dios, no los del hombre, los de Dios. ¿Y cuáles son? Usted los encuentra en la Sagrada Escritura. No los puede encontrar en un panfleto que le dé alguna organización, cualquier nombre que tenga. No le hace cómo se llame la organización. Léalos en la Sagrada Escritura. Allí están. Tal vez un día ya no los encontrará en algunas versiones. Puede pasar. Pero ahorita están en cualquiera que usted la busque. Búsquelas. Busque cuál es la ley, cuáles son los mandamientos. Pregunte en internet. Vaya a Google o Google. Y ahí lo va a mandar luego. Los 10 mandamientos. Esos son. Pregunta número 7. ¿Qué ha pasado y qué pasará con los que no se sometan al cambio de esta ley? Bueno, me adelanté a mí misma. Leímos ya Apocalipsis 14:12, pero ahora leemos Apocalipsis 13, versos 7 al 10. Dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos. Está hablando de ese poder político y religioso que se levantará dentro de poco. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y usted cree que nadie puede hacer eso? Bueno, ya tuvimos una pequeña demostración que sí pueden obligarnos a hacer lo que quieren. No salgan y no salgan. Se tapan sus bocas y se las tapan. No compran y no compran. No venden y no venden. Sí pueden obligarnos. Entonces dice, es una guerra. Y dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Pero quiénes son esos todos? Los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, en la vida de Jesús, que fue inmolado desde el principio del mundo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer entonces? Apocalipsis 14 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan, los que obedecen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe en Jesús es importante, pero la de Jesús, la que acciona en su vida para obedecer y agradar a su Padre, es crucial. Mateo, vamos a ir primero al libro de Hechos, capítulo 5, verso 29, hablando de qué debemos de hacer. El apóstol Pedro es azotado con Juan y le dicen, te prohibimos hablar y predicar en ese nombre, en el nombre de Jesús.
Pedro responde algo que usted y yo tenemos que responder ahora, mañana y en todo tiempo, cuando se trata de obedecer y agradar a Dios. Dice de la siguiente manera: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice Mateo 24:13: y el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así, leamos una cita más. Josué 1:7-9. Desde el 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para que cuides de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora, estoy diciendo que si usted no guarda los mandamientos, ¿no es salvo? Ya lo hemos estudiado. Ni yo ni la Sagrada Escritura dicen eso nunca. Los mandamientos no son motivo para salvación. La salvación ya la tenemos, ya se fue dada para todo aquel que cree. El que se arrepiente y reconoce y acepta a Jesús como único Señor y Salvador de su vida, tiene la salvación asegurada. Pero usted no puede decir y creer y engañarse a usted mismo que usted es salvo y va a seguir viviendo como usted quiere. Usted es salvo y usted se somete al que lo ha salvado, porque dice como Señor, el que gobierna su vida y Salvador de su vida. Se arrepintió, dejó de hacer las cosas que ofendían al que ahora es su Señor y su Salvador. Y lo que hace ahora, lo hace para Él, para honrarlo y glorificarlo a Él. Cuando usted haga todas estas cosas para agradar a su sacerdote, a su pastor, a su, no sé, la persona religiosa o a su esposo o su esposa, para que lo vean, esto es pesadísimo, no se puede. Pero si lo hace para que Dios tome honra, gloria en su vida y sea reconocido en su vida y a través de su vida, esto es gozo. Recuerde, la salvación no se gana por hacer esto o hacer aquello. La salvación es un regalo. ¿Y qué hace con ese regalo? Lo aprecia, lo cuida y lo disfruta. Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted recibe esto, lo tiene, el Espíritu lo sella y le da convicción en su corazón y no lo hace, le será contado por pecado. Muchos, el ladrón en la cruz, no se dice, ni se bautizó, ni observó un sábado. Vivía una vida de pecado, pero ahí se arrepintió. ¿Quién vivió esa vida por ese ladrón? Jesús. Él tomó el bautismo, él guardó los sábados, guardó los mandamientos. Él obedeció a Dios en todas las cosas. Y este ladrón recibió gracia porque en ese momento se arrepintió. Usted tal vez diga: bien, yo voy a ser como el ladrón. Me voy a arrepentir en el último momento y de todas formas ahí está. ¿Y quién le asegura a usted que tendrá la capacidad y la oportunidad de que en ese último momento usted de veras se arrepienta de corazón?
Así que, si usted recibe convicción de esto, si usted lo recibe del Espíritu y Él lo sella, entonces honre a su Creador. Si otros no lo hacen, usted no los juzgue, porque habrán muchos, millares en el reino eterno que usted conoció como con un título en su frente, católicos, pentecostales, aleluyas, no sé, como usted les diga, que nunca los vio guardando un sábado. Pero usted dirá, pero mira, están ahí nunca. Bueno, es por eso que usted no juzgue. No juzgue a los demás. Esto es para cada uno, para nosotros mismos. ¿Qué recibe usted? ¿Lo recibe para usted? Es un asunto entre usted y Dios. Hónrelo a Él nada más. Que el Dios de paz nos siga santificando. Que el Dios de paz nos guarde en su divino amor y haga permanecer en nosotros la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por escuchar estos audios. En muchos no tengo un lugar apropiado para grabarlos, pero fui movida a grabarlos. A alguien les servirán, empezando conmigo. Que la gracia y la paz de mi Señor Jesucristo reine en cada uno de nuestros corazones.